Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, dando gracias a Dios por un día más. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, dando gracias a Dios por todo lo que nos concede, todas las bendiciones, todo el amor que Él derrama sobre nosotros y que, bueno, pues siempre es la oportunidad de enmendar, de corregir, de tratar de ser mejor. Todo esto, pues, para la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas. En este segmento de este día de la semana estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, número por número. Hemos terminado la primera parte, ¿sí? Hemos visto la primera parte, que es la profesión de la fe. La primera parte del catecismo se llama así, profesión de fe. Hemos terminado la primera sección. En esta primera sección vimos creo, creemos. Capítulo 1, el hombre es capaz de Dios. Capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Es lo que hemos estado contemplando. Y lo último que vimos fue el creemos, mira Señor, la fe de tu iglesia, el lenguaje de la fe, una sola fe, y el resumen, y terminamos con el credo. Y vamos a empezar ya con esta segunda sección, la profesión de la fe cristiana, y abarca del número 185, la segunda sección. Bueno, abarca esta segunda sección, pues todo lo que es del número... Bueno, son varios números, pero ahorita les digo más o menos hasta donde acaba. Creo Jesucristo, vamos a llegar hasta el número 1065. Hasta el 1065. Del número 20, del número, permítanme, 185. Del 185 al 1065, o sea, si se dan cuenta, bastantes. En esta primera sección fueron nada más del 1 al 184, pero en esta segunda sección que vamos a analizar el credo, la profesión de fe cristiana, y es donde vamos nosotros pues a invertir mucho tiempo, pero es importante, porque lo que creemos nos define, nos tiene que definir, o debemos de tratar de que nos defina, tanto en lo que pensamos, como en lo que sentimos, o en lo que hacemos. Tal vez lo que sentimos no siempre vaya de acuerdo a lo que profesamos, es un hecho, porque los sentimientos a veces no podemos evitar enojarnos, no podemos evitar a lo mejor tener deseos que no sean muy sanos, pero la profesión de fe, lo que soy, ayuda a decir esto no está bien, no está bien, y hacemos a un lado o no permitimos que esto nos gobierne. Entonces, fíjense, esto es interesante porque el ser cristiano no nos hace ser inhumanos, o sea, no humanos. El ser cristiano nos hace ser tan humanos, que aprendemos, abrazamos todas las necesidades, todas las miserias, las entendemos, las aceptamos. Ok, yo tengo esta necesidad, yo tengo este deseo, yo tengo esta tendencia, yo tengo esto, pero me defino por lo que creo. Y a veces hay una lucha entre precisamente lo que me gusta, lo sensible, lo palpable y lo que creo. Cuando lo que creo no está firme, no está sólido, no está establecido, obviamente lo que siento, lo que me gusta, lo que quiero, es lo que me va a gobernar. Por eso es tan importante entender nuestra profesión de fe, porque nos va a formar, nos va a dar identidad. Les digo, el credo es nuestro ID, nuestra tarjeta de identidad. Esto me define
a lo que creo me define a lo que yo voy a celebrar, a lo que yo voy a vivir y a la manera como voy a comportar con Dios, con los demás y conmigo mismo. Por eso hay que darle fuerza al carácter, hay que darle fuerza a nuestro carácter, porque si no, pues no vamos a funcionar bien. Muy bien, tenemos entonces esta segunda sección, la profesión de la fe cristiana, ¿sí? Y vamos a hablar de el número de el título dice símbolos de la fe. Y obviamente aquí vamos a ir tratando de entender dos palabras importantes: profesión y símbolo, ¿sí? Vamos a ver en primera qué es esto de profesar o profesión, ¿sí? Es porque algo que nosotros hacemos cuando decimos el credo, estamos profesando, ¿sí? Profesar tiene como tal definir que es aquel que practica una religión o un oficio. Por eso de profesión yo soy médico, o sea, practico o practicaba la medicina. De profesión yo soy ingeniero, de profesión, o sea, ejerzo un oficio. O soy carpintero, aquí no se le llama profesión, pero sí oficio, ¿sí? Pues, ¿qué es? Pues soy carpintero, soy pintor, o sea, me dedico a hacer esto. Pero también se refiere al ámbito religioso, yo practico, o sea, hago ejercicios que forman parte de mi vida. El practicar, por ejemplo, un deporte, pues quiere decir que yo puedo ser deportista de fin de semana o puedo ser un deportista tiempo completo o de alto rendimiento, en donde se nota que soy deportista, porque lo practico. La religión se practica. ¿Qué quiere decir? Se ejerce, se hace, no solamente se deja guardada. Esto es lo que nos hace ser precisamente personas practicantes, que profesamos, ¿sí? Y pues la palabra profesar viene del léxico pro, que significa hacia adelante, pro, hacia adelante, y fesus, o sea, es de confesar, admitir, participar, ¿sí? Es más o menos lo que se refiere. Hay que profesar. Entonces, hacia adelante voy a confesar. No, yo. O sea, lo demuestro, no con palabras nada más, sino con hechos. O sea, voy adelante, admito, voy adelante, confieso que yo creo en Dios. ¿Por qué haces esto? Porque creo en Dios. ¿Por qué haces esto? Porque creo en Dios. ¿Por qué no haces esto? Porque creo en Dios. Estoy confesando, estoy admitiendo. Oye, ¿por qué tú no vas a que te hagan unas cartas? Porque yo creo en Dios. O sea, estoy confesando, estoy admitiendo, estoy participando de otra forma de vida. Por eso la profesión es muy importante. Entonces se refiere a un oficio, pero también se refiere a la práctica de una religión, Y el otro es lo que vamos a tratar de ver, que es precisamente el símbolo, ¿sí? Es un signo, es una contraseña, es como el password, para que me entiendan los jóvenes, de tu computadora, ¿sí? Es un signo o símbolo que tú vas a poner para que nadie pueda entrar. Es una contraseña secreta, a veces no tan secreta, pero para que nadie pueda ejercer, ¿sí? Pueda acceder a tu computadora, a tu celular, o a un programa o algo en especial. Entonces, viene de la palabra griega simbalein, que está compuesta de sin, que significa precisamente unir o juntamente, y balein, que significa arrojar, lanzar o tirar, ¿sí? Y es precisamente lo contrario del simbalein, sería el diabolein, que significa separar, ¿sí? O significa la palabra que ya hemos escuchado muchas veces,
y es la palabra diablo. También está dividido por el día, ¿sí? Y el balein, ¿sí? Que es precisamente, va a formarse por día a través de ibalein, tirar, arrojar, ¿sí? Que aquí se refiere a tirar mentiras, tirar personas unas con otras para que se peleen, y aquí la palabra diablo, ¿sí? El que en lugar de lo que es el símbolo, el día, simbalein, y el diabalein, simbalein, juntar, día a través de diablo, diabalein, es a través de tirar, aventar. Aquí el diablo es para separar, para poner en contra, ¿sí? El acusador, el diabalein. En cambio el simbalein, el símbolo, es juntar, ¿sí? Y aquí es precisamente reunir, juntar. Y es lo que hablábamos en este sentido de que tiene que ver con la profesión de fe o el símbolo de nuestra fe, el símbolo. Esto del simbalein, que es precisamente lo que nosotros referimos como es aquella parte, para que se explique, en la antigüedad era un sello, por ejemplo, ¿sí? Un objeto partido en dos. Aquí no tengo algo que pueda partir en dos. Voy a utilizar un pedacito de hoja, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿qué hago con la hoja? Voy a partirla, la parto. Y esto genera dos partes. Cada uno se lleva una parte, ¿sí? Y obviamente, aunque tú partas otra hoja, no tiene las mismas características porque no se va a partir igual. Y cuando tú quieras checar que la otra es, pues tienes que juntar y decir, mira, sí pega, sí está igualita, sí corresponde. Bueno, es precisamente este sentido del símbolo. Era un objeto partido en dos, en el que dos personas conservaban una mitad cada uno. O sea, voy a hacerlo con Daniela, yo parto un pedazo de papel o de madera o de algo, lo parto a la mitad. Obviamente al partirlo no es un corte perfecto, pero es un corte que se hace, una rotura que se hace, pero sí tiene las partes para poderlas tener. Entonces estas dos partes unidas servían para reconocer a los portadores su compromiso. Pues yo con Dani hago un compromiso y quedamos en que cuando nos necesitamos, pues vamos a mandar nuestra parte para decir, soy yo el que te estoy pidiendo ayuda. Entonces yo vivo en la China y le digo, le mando a una persona aquí a México con mi parte partida para que venga con esta Daniela y le diga, ¿sabe qué? Daniela, el padre Jorge está solicitando que le ayude. ¿Y cómo sé que? Bueno, y le entregan mi parte y ella junta su parte. Sí es del padre Jorge. Obviamente en aquel tiempo pues no había celulares, no había nada de esto. Pues ahorita pues es más fácil, pues te hablo y ya me reconoces, una videoconferencia, aquí estoy. Pero era el sentido del compromiso que se hacía en aquel tiempo, ¿sí? Para poder hacer esta parte, este compromiso que se va a hacer. Entonces, hay muchas partes de la literatura antigua, el símbolo que es precisamente la contraseña para poder decir, esto nos une, esto nos hace ser partícipe de un compromiso, de una responsabilidad, ¿sí? Para poder cumplir o para poder exigir lo que se tiene que exigir. Ahí es donde pues, nos damos cuenta que nosotros como cristianos tenemos que trabajar con nuestro símbolo de fe, ¿sí? Para poder nosotros realizar. Y entonces ustedes van a oír esta palabra símbolo,
de fe. Obviamente, el símbolo de la fe o de los apóstoles, el famoso credo, ¿sí? Es una representación de la realidad aceptada por un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno tomamos la parte de lo que creemos y decimos, yo creo en esto. O sea, hagan de cuenta que aquí no son piezas rotas, pero sí es se representa una realidad que todos aceptamos. Y aquí todos, estoy hablando católicos. Esto es lo que nos une, nuestra fe, el símbolo de nuestra fe, la base fundamental de nuestra fe. Entonces, una realidad, una representación de una realidad. Esta realidad no se ve, no se experimenta, pero se acepta. Y la aceptan todos los que son bautizados. Cuando una persona es bautizada, se le pide a los papás y padrinos, cuando son niños, cuando son grandes, ellos mismos lo hacen, que supuestamente ya se le preparó, ya sabe su fe, y entonces se le pide que renuncie a Satanás, a todas sus obras, a todas sus seducciones, a todas sus mentiras, y se le pregunta, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador? O sea, aquí esas palabras representan la realidad que la Iglesia ha enseñado, aceptado, ha enseñado, ha transmitido y ha custodiado esta revelación. Es el acto de darse a conocer, la revelación es el acto de conocerse a Dios, quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es el proyecto que tiene Dios para nosotros, para nuestra salvación. Por eso es el símbolo de fe de los apóstoles, el famoso credo chiquito. Luego vamos a tener el credo grande, que es el credo niceno-constantinopolitano, que no es más que el mismo credo de los apóstoles, pero explicado, cada uno de los artículos de fe que tenemos en el credo. Entonces, obviamente, nos podemos ir manifestando ya con una conciencia acerca de lo que nosotros creemos y poder hacer esta tarea de ir entendiendo un poquito más acerca de nuestra fe. Ok, he tratado de explicar esto, no soy muy bueno, pero trato ahí más o menos junto con ustedes de ir aprendiendo acerca de nuestra fe. Entonces vamos a ver este rubro que dice los símbolos. Ya entendimos un poquito que es un símbolo, o sea, es una representación de una realidad aceptada por un grupo. Cuando decimos símbolo de la fe, es una representación dicha de lo que nosotros creemos, aunque no lo vemos. El problema, por ejemplo, como los protestantes, la mayoría de las iglesias protestantes, y más todavía las de reciente o que no tienen una tradición milenaria, su cuerpo de fe no tienen un símbolo de fe. O sea, creen pero no tienen bien definido lo que creen. ¿Sí? O tienen nada más, no, pues nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo, y ya, en la palabra de Dios. Pero, pues obviamente, a la hora de la interpretación, a la hora, pues no tienen pues un cuerpo, doctrina de fe que nos enseñe y que les pueda guiar. Vamos entonces, ya tratando de explicar esto, vamos al primer número, si les parece bien. Número 185. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Este es el 185. Quien dice yo creo, o sea, no es lo mismo decir yo creo, pero oye, yo creo lo mismo que tú, yo creo lo mismo que tú, yo creo lo mismo que tú. Entonces, quiere decir que yo me adhiero, nos unimos todos creyendo lo mismo. Obviamente aquí no se trata, bueno, yo sí acepto esto, no. Cuando nos decimos católicos, cuando somos bautizados, quiere decir, supuestamente, que el bautizado va a ser formado en unos principios, en lo que se cree, ¿sí? Es precisamente la común unión de la fe. La comunión de la fe necesita un lenguaje común.
porque si cada quien va a decir y va a interpretar, pues no va a funcionar, no vamos a tener unidad, no vamos a tener unicidad, más bien unidad, en donde todos creemos lo mismo. Cuando uno es bautizado ya entra en un cuerpo, una doctrina de fe. No es, pues es que, ok, yo voy a ir creyendo esto, ¿qué es lo que pasa? No, pues yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, yo sí creo en Dios, en Jesucristo, pero no creo en los sacerdotes. No, pues yo sí creo en Dios, pero no creo en la Virgen. Entonces, desgraciadamente, no se trata de que, pues como si fuera un menú o un buffet. Bueno, pues yo voy a agarrar lo que a mí me gusta. No, espérate. No se obliga, obviamente. Pero si te dices católico, pues tienes que aceptar lo que la fe católica ya tiene establecido. Si no, bueno, pues ok, no te digas católico, así de fácil. Pero yo te invitaría, antes de negar tu fe católica, primero conócela. ¿Por qué? Porque pues sí, a veces nos escandalizamos de que un padrecito, una monjita, un laico, pues no da ese testimonio. No, por eso yo no creo en la iglesia. Con todo respeto me estás diciendo, es que soy tan inmaduro que no quiero conocer aquello en lo que fui formado, y es más fácil negarlo por el error de una persona que es como yo y no me he metido a conocer a fondo las bases de mi fe. Y tu fe no se define solamente por la actitud de uno o de unos que se dicen católicos o se dicen laicos comprometidos o monjitas o padrecitos, y que a lo mejor no se está dando esa respuesta, no se está viviendo de esa manera correcta. Por eso, cuando digo yo creo, y esto lo decimos en el credo en domingo, creo o yo creo en un solo Dios. Estoy hablando en singular, no decimos creemos, creo, pero luego dice otro creo. Todos nos unimos, me adhiero a lo que nosotros creemos, yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe, o sea, ¿qué es lo que me une? Lo que creo. Yo les he dicho, hay muchas formas de tener uniones con las personas, ¿no? Me puedo unir por sangre, mi familia de base, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pues tenemos algo en común, tenemos la misma sangre, formamos una familia. Mis compañeros de escuela tenemos algo en común, vamos a la misma escuela. Mis amigos tenemos algo en común, la amistad. Mis compañeros de trabajo, con los que practico algún deporte. Algunas veces hay mezcla de uniones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con mi hermano voy a la misma escuela y practicamos el mismo deporte. Aparte de ser mi hermano, pues de que compartimos la misma sangre, practicamos el mismo deporte en el mismo equipo y vamos a la misma escuela. Y a lo mejor es mi mejor amigo, o sea, pues todavía, ¿no? O sea, todo eso como una unión que tenemos en diferentes aspectos. Y esto, pues, es interesante. Ahora, ¿cuál es la unión más fuerte que puede haber entre dos personas? La fe. Y ni siquiera la sangre. ¿Y aquí dónde lo decimos? Bueno, acuérdense ese pasaje cuando llegan con Jesús y le dicen, afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es mi madre y mis hermanos. Obviamente, no está negando a la Virgen. Está diciendo, yo me uno a la Virgen, pero mi unión con la Virgen, o bueno, con María, no es solamente porque sea de mi sangre, que ya es mucho, sino porque ella es quien ha obedecido y ha unido y ha vivido esta fe y ha creído lo que Dios le ha dicho. Entonces, la unión más fuerte que tenemos los seres humanos es cuando mi voluntad se le entrego a Dios y tu voluntad se le entregas a Dios. Entonces estamos unidos en la divina voluntad, porque creemos lo mismo, ¿sí? La comunión de fe. Tenemos la misma fe, celebramos lo mismo, tratamos de vivir lo mismo. Por eso dice, la comunión en la fe necesita un lenguaje común. ¿Y cómo voy a saber que creemos lo mismo? Ah, bueno, oye, ¿tú qué opinas de
¿tú crees que hay un Dios? Sí. Ah, pues creemos lo mismo. Oye, ¿y tú crees en la Trinidad? Sí, Padre, Hijo y Espíritu. Ah, pues yo también. ¿Tú crees que el Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Ah, yo también. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso, creador del cielo, de la tierra? Sí. ¿Crees que Jesucristo vino a salvarnos, que es el Hijo único? Sí, yo también. ¿Crees que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que procede del Padre, del Hijo y que habló por los... Sí, yo también. ¿Crees que hay una iglesia? Sí, la católica. Ah, entonces tiene que tener un lenguaje común. Pero si no tenemos el mismo lenguaje, o sea, si no descubrimos esto, pues entonces no hay esa unidad. Y cada quien, pues no, yo creo esto, no, pues yo esto. Y aquí, desgraciadamente, repito, los católicos, no sé si sea el pretexto que somos tantos que hemos descuidado pues nuestra fe, hemos descuidado nuestra formación. Y muchos católicos no conocen su fe, no conocen las bases. Pues más o menos lo que acordamos en el catecismo. Yo me acuerdo todavía algunas frases del catecismo que me tocó aprenderme de memoria del Ripalda. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. El Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Son tres dioses? No, es un solo Dios verdadero. Y así te las vas aprendiendo. Entras dentro del cuerpo doctrinal de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, no vas a inventar nada, ni vas a crear nada. Vas a incorporarte a una estructura ya de fe de 21 siglos, que ha ido creciendo, que ha ido madurando. Y esto, pues es lo que cuando un bautizado entra, cuando una persona forma parte de esta iglesia, se compromete a educarlo, a enseñarle a vivir, a conocer, a vivir y amar esta fe. Pero tenemos que tener este lenguaje común. El lenguaje común es, si llegamos, por ejemplo, a hablar de computadoras, y tú le dices a una persona que nunca ha manejado una computadora, oye, es que mi computadora está buenísima, tiene 1 terabyte. Ah, ¿y qué es eso? Pues no hablamos el mismo idioma. No estamos en la misma sintonía, cada quien dice o expresa un lenguaje que a lo mejor uno no entiende. Y por ejemplo, el médico, cuando habla términos médicos con la gente, pues lo va a dejar, no, ¿sabe que usted tiene una tortícolis en su esternocleidomastoideo? Ah, ¿y me voy a morir? No, hombre, tiene el cuello torcido. Ah, pues haberme dicho fácil, ¿no? Cuello torcido, o sea, una que se llama pues a esta posición donde me duele, ¿sí? Tienes una tortícolis, es una contracción muscular dolorosa, firme, y el esternocleidomastoideo es el músculo que se encuentra en el cuello y que normalmente sufre de esta contracción muscular intensa, dolorosa, que no te permite moverte. Obviamente hay que tener una unidad en el lenguaje. Los médicos, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, pues se hablaba de los términos en latín y los términos en español. Entonces tenías que aprenderte el español y el latín para poder el hiato esofagicus, el hoyo por donde pasa el esófago para hacerse estómago, así de fácil. Pero pues el píloro, intestino delgado, hombre, ¿para qué tanto complicas? Bueno, pues ese es el lenguaje que un médico tiene que saber. Un ingeniero tiene su lenguaje, un maestro, un abogado, pues cuando me ha tocado leer el Código de Derecho Canónico, pues hay términos que yo no entiendo. Y pues obviamente un abogado lo va a entender porque va a ir entendiendo. Lo veo mucho también, por ejemplo, con la filosofía. Cuando yo estudié filosofía se me complicó mucho. Yo soy malo para los estudios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un filósofo o un grupo de filósofos, una escuela filosofal, un término, una palabra significaba algo. Y para otros significaba otra cosa. Entonces tú dices, oye, pues... Y a mí soy lento y luego no me explicaron eso, pues ya me aprendía una definición y de otro filósofo y yo quería entrar a entender este filósofo con el término que había aprendido de esta otra escuela y
como que no me quedaba bien. Va a decir, pues es que era muy obvio. Bueno, ahora que lo veo, pues en retrospectiva, pues sí, pero en aquel momento, pues era un mundo nuevo para mí. Yo venía de la medicina, me costó mucho trabajo la filosofía, mucho trabajo la teología, y todavía no soy muy brillante. Bueno, nunca lo he sido, pero ahí voy aprendiendo, poco a poquito. Por eso necesitamos un lenguaje que todos entendamos, que sea lo mismo. El lenguaje me lo enseña la iglesia, como madre, que hemos ido aprendiendo a lo largo de que ha ido aprendiendo a lo largo de estos 21 años. Y ha habido momentos en donde se tiene que poner de acuerdo la iglesia y se convoca el concilio, reunión de obispos, para determinar algún aspecto de la fe. Los primeros concilios fueron precisamente determinando aspectos de esto se cree y esto no está bien, para ir definiendo un lenguaje común. Creemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, o sea, se definió y es el lenguaje que todos vamos a entender. Creemos que la Virgen, que María fue madre de Dios, la Theotokos. Creemos que la Virgen fue inmaculada, ¿sí? Que nació sin pecado y que permaneció virgen antes, durante y después del parto. Ok, vamos ya estableciendo los criterios, el lenguaje, un lenguaje. Y esto, pues obviamente, todo fiel católico tiene que conocer. Porque de repente le dices a un católico, oye, y ya has ganado indulgencia plenaria, ¿y qué es eso? Oye, ¿y tu acto de contrición? ¿Y qué es eso? Oye, ¿y los mandamientos para qué sirven? Espérate, ¿y eres católico? Sí, soy católico. Bueno, pues hay una frase que decimos frecuentemente, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante, porque no conoce su fe, no entiende el lenguaje. Pues es como si yo de repente hablara en otro idioma a ustedes, pues, quién sabe qué está diciendo el padrecito. Para Sheolashun Cascarula, Nayeli Vaque Bisalúa. Ay, oiga padre, ¿qué idioma es? Creo que es zapoteco o náhuatl, no recuerdo. Mi mamá me lo enseñó. ¿Y qué dijo? ¿Para dónde vas, mujer hermosa? Te quiero más que a mi vista. Ah, qué bonito, qué bonito. Pero si yo les empiezo a hablar, es lo único que sé decir. Ah, no, y Gudararari, ¿qué significa? Ven aquí. Pero pues es un lenguaje que no entienden ustedes. Y si yo hablo ese lenguaje, o como el slam que lo llaman, o algo así, entre el español y el inglés, o el spanglish, ¿no? Parquéate. Cuando yo llegué aquí por primera vez, yo oí eso, pues, ¿cómo que parquéate? Chainea los zapatos. Pues eso pues es una aberración. Pero los que pues vivimos ya en frontera, pues nos ha tocado oír, ¿sí? Frecuentemente esas expresiones y bueno, pues dices, ya sabes a qué se refiere. Mezcla de shine, que es brillo, y el término en español de un verbo, shineale, shinear, o parking, de estacionamiento, parquéate, o sea, estaciónate. Es un lenguaje que hay que aprender, es aprender un idioma. ¿Y qué significa? Bueno, dentro de nuestra fe tenemos que tener precisamente un lenguaje común, normativo, o sea que es una norma, que no puede ser, bueno, para mí yes es sí y para mí yes es no. No, espérate, pues no funciona, ¿no? O como dicen, oye, ¿te gusta esto? No. Y estoy haciendo con la cabeza que sí, pero con la boca digo no, pues espérate. O ¿quieres? Sí. Y haces con la cabeza, ¿no? Creo que había creo que el Chavo del 8 hacía a veces esto. ¿Quieres esto? Sí. No, decía, no. Pero sí. Pues así como que era contradictorio, porque ya es un símbolo, es una forma, un lenguaje corporal reconocido. Hacer así significa sí y hacer así significa no. Pero si tú haces no con la cabeza y dices sí con los labios, hay confusión. Luego también hay un lenguaje corporal, un lenguaje. Cuando yo estoy en misa, así como que yo tengo problemas, tengo que oírme bien para poder estar así como que, saber que se está oyendo bien, en pocas palabras. Y de repente el sonido está mal, está muy alto, está muy bajo, y estoy así, les hago así a las hermanas. Luego no están atentas, ¿no? Y se me van por otros lados, y yo así como que esperando a ver que volteen o eso, pero bueno.
o con la mirada, ¿no? Que les tratas de decir, préndeme, muévete, haz esto, o hay aquí. El lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal que tienen pues algunas personas, pues ya se conoce, ya se entiende, ¿no? Por ejemplo, entre esposos. El lenguaje que vas aprendiendo con tu pareja, la conoces y dices, no, está enojado, no, está bien, está nervioso. ¿Cómo sabe? Pues es que lo conozco. Y el lenguaje corporal va hablando. Aquí no hay normas, no hay normas, o sea, no hay algo que lo establezca, es algo espontáneo, pero que ya sabes que de alguna manera se repite porque forma parte de esa persona. Pero cuando ya hay normas, ¿sí? Que es para todos, porque por ejemplo, si yo me pongo nervioso, a lo mejor empiezo, no sé, a tronarme los dedos, o se me cierra el ojito, o empieza a temblar una parte, o muevo los pies, o me empiezo a mover. Y para a lo mejor otra persona que está nerviosa está sudando, sudando, sudando. O para otro a lo mejor el estar nervioso se pone a reír, así como a carcajadas. ¿Y por qué? Es que está nervioso. Ah, bueno. No hay una norma. No hay algo que lo establezca. No hay un patrón que dice se tiene que hacer así. No. Pero en otros sí. Por ejemplo, en la medicina se tiene un patrón, una norma en cuanto al lenguaje. Y cómo se les va a llamar en las profesiones, en los oficios. Oye, vamos ¿cómo se llama? Resanar, o vamos a clavar, o vamos a serruchar, o vamos a pintar. Pues ya se sabe palabras que utilizan los oficios o las profesiones, y bueno, pues es normativo, se norma a nivel mundial. Es, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Hablar de byte, de megabytes, kilobytes, gigabytes, terabytes, y creo ya hay más bytes que ya no me lo sé. Es a nivel mundial. O sea, se reconoce la unidad mínima de la computadora, como es el byte. Y bueno, pues esto vas a cualquier parte del mundo donde haya computadoras y que manejen computadoras, y tú entiendes a qué se refiere con ese término. Es mundial, es una norma. En la fe católica, pues obviamente es para todos aquellos que se dicen católicos, apostólicos y romanos, o sea, que profesan la fe. Porque, por ejemplo, hay una famosa iglesia católica mexicana que no va de acuerdo con la fe católica, que está unida al Papa. Y a mí me ha tocado un tiempo, más en los tiempos de la Virgen de Guadalupe, en donde muchos negocios y lugares que quieren que se vaya a celebrar misas, sus negocios y algo así, y normalmente, por norma, la iglesia no permite misas en lugares que no sean templos de culto público, iglesias, capillas, oratorios públicos. Pero se pudiera con permiso del señor arzobispo, con el ordinario del lugar. Y entonces ahí está, entre comillas, Iglesia Católica Mexicana, que hace sus agostos, ¿sí? Hace sus negocios, van a esos lugares, se presentan como sacerdotes católicos, celebran, entre comillas, misa y se llevan su tajada. Pero no están en comunión porque no creen lo mismo, ni viven lo mismo, ni tienen una unidad, ni unas normas, ni creen en el Papa, la autoridad del Papa, ni los sacramentos, no hay una continuidad, no hay una sucesión de apostólica, o sea, de obispo a obispo, desde los apóstoles hasta nuestros días. Entonces, vemos una serie de errores, una serie de situaciones en donde no es o no están dentro del mismo lenguaje común. Los católicos tenemos un mismo lenguaje, y no me estoy refiriendo a términos solamente. El lenguaje común se refiere también a la manera de vivir. ¿Sí? Si tú le preguntas a un católico, ¿estás a favor del aborto? No puedo, porque va en contra de mi fe. No, es que sí, soy católico, pero estoy a favor del aborto. Espérate, ya no formas parte de la Iglesia Católica. Tú solo te estás excluyendo. Aparte que el pecado de aborto es la excomunión, o sea, comunión
creo que así se dice, pero comunión inmediata. O sea, no necesitan darte, estás fuera de la iglesia. O sea, no comulgas con la iglesia. El hecho de estar a favor del aborto, promover el aborto, inmediatamente tú ya estás excomulgado y necesitas arrepentirte para poder recibir. Entonces, no podemos decir que soy católico y estar a favor de la homosexualidad, del asesinato, de la eutanasia, de la pederastía. Oye, no, o sea, una cosa es que se cometan como pecados y que estés luchando por no hacerlos, y otra cosa es promoverlo. Por ejemplo, personas que por crisis, por depresión, por miedo, hayan abortado, por engaño, por lo que ustedes quieran, pero no es que ellos estén a favor del aborto, cometieron el acto, se arrepintieron y están tratando de... aquel que, no, sí, es que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y podemos decidir. No es de acuerdo a la fe católica. No es de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si esto sucede, pues entonces no estás. No nos une la misma confesión de fe. Y aquí, aunque en el credo no venga esto, pero viene, obviamente, el credo representa la estructura general, pero ya la profundización de nuestra fe. Si creo en Dios, creo en lo que Dios me pide. Si creo en Jesús, creo en lo que Jesús me enseña. Si creo en el Espíritu Santo, creo que me dejaré guiar por lo que el Espíritu Santo me pida a través de las enseñanzas de mi iglesia y también a través de las inspiraciones personales, siempre y cuando no vaya contra de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, cuando decimos un lenguaje común o una misma confesión de fe, no me estoy refiriendo a términos o a palabras nada más, sino que afecta tu vida, afecta tu trato, afecta lo que crees. Repito, puede haber estas manifestaciones de pecado y que estás luchando por no pecar, pero no es lo mismo, caer y tratar de levantarse a caer o justificar la caída o quedarte ahí y decir, no, es que esto, pues yo creo esto, yo acepto esto. Pues no confesamos la misma fe, no creemos lo mismo. Y si no creemos lo mismo, pues aquí hay un problema. ¿Y cómo saber que tú estás bien o que yo estoy bien? Pues simplemente yo me adhiero a mi iglesia, a lo que la iglesia... es que yo no creo en la iglesia. Bueno, pues es tu derecho, tu decisión, pero no eres católico. No estás de acuerdo con lo que enseña la iglesia católica. No te une una misma fe. Así de simple. No hay vuelta de hoja. Bueno, aquí le vamos a dejar. Hemos visto el primer número de esta segunda sección, la profesión de la fe cristiana, símbolos de la fe. Hemos visto el número 185. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Entonces, terminamos el número 185. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Muchas gracias por acompañarme en este programa de Misterio de Fe. Continuamos con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de Fe.